Vamos a platicar ahora sobre el tratamiento que se le debe dar al pago del tiempo extra en las compañías. Y por supuesto lo vamos a ver con casos prácticos tanto de la Ley Federal del Trabajo como de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La regulación desde el punto de vista laboral de lo que se corresponde a la jornada de trabajo y concretamente al tema que nos ocupa se encuentra comprendido en los artículos 65 al 68 de la Ley Federal del Trabajo. Y básicamente tenemos que un trabajador va a estar a disposición de un patrón durante un tiempo determinado, lo cual puede constituir lo que es su jornada de trabajo, que puede ser diurna, nocturna o mixta. Esta jornada de trabajo puede encontrarse afecta a diversas circunstancias. La primera de ellas es que puede haber una prolongación de la jornada de trabajo. La prolongación de la jornada de trabajo no es lo mismo que el tiempo extra, ya que en este caso la prolongación de la jornada de trabajo va a ocurrir únicamente en aquellos casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, la de sus compañeros o del patrón, o la existencia misma de la empresa. Son los casos en los cuales se va a dar esta situación y únicamente va a poder prolongarse esa jornada de trabajo por el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos males. Una vez que termine cualquiera de estas circunstancias, termina la prolongación de la jornada de trabajo. Mencionamos que esto es diferente de lo que es la jornada extraordinaria, lo que comúnmente conocemos como tiempo extra. Este se presenta por circunstancias extraordinarias. La jornada de trabajo va a pagarse desde el punto de vista de monetario en un pago igual a lo que corresponde a las horas de la jornada ordinaria. Y vamos a ver un ejemplo. Pensemos en el caso del señor Antonio Montalvo, que tiene una jornada diurna de 8 horas, un salario diario de 360 y por lo tanto, si dividimos la cuota diaria entre las 8 horas, nos da una cuota por hora de 45 pesos. Vamos a suponer que este trabajador tuvo una circunstancia extraordinaria en la empresa que hizo que laborara en ese día específico 14 horas. Es decir, se pasó 6 horas de su jornada normal. De acuerdo a lo que mencionamos hace unos instantes, en el caso de la prolongación de la jornada de trabajo no se paga doble, sino con la misma cuota por hora que le corresponde a su jornada ordinaria. Así pues, multiplicamos su cuota de 45 por las horas excedentes y nos va a dar el importe que se le debe pagar por concepto de prolongación de la jornada de trabajo. Ahora bien, el tiempo extraordinario, de acuerdo con el artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo, pues corresponde a circunstancias extraordinarias, pero prevé que no debe exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana, lo que nos da un equivalente a 9 horas. Estas deben ser pagadas en un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada normal. Esto es lo que nos lleva al pago de las famosas horas dobles. Ahora bien, los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios fuera de ese tiempo permitido en la ley, es decir, las citadas 9 horas. Vamos a ver algunos ejemplos. Pensemos en el caso del señor Luis Pérez. Vamos a ver 3 escenarios. Este es el escenario A, en el cual vemos que él tiene una jornada diurna que corresponde de 8 horas, un salario diario de 360 pesos y por lo tanto le corresponde una cuota por hora de 45 pesos. Aquí vemos en este cuadro las horas laboradas a lo largo de la semana. Vemos que de lunes a viernes tiene una jornada únicamente de inglesa y él laboró durante el lunes 8 horas, por lo tanto no tiene ninguna hora extra. Sin embargo, los días martes, jueves y viernes laboró 3 horas extras, 2 y 1 respectivamente, lo cual hace un total de 6 horas. Si nosotros cuantificamos esto en monetario, en lo que se le debe pagar al trabajador,
vemos que en ninguno de los tres casos excedió de las citadas no más de 3 horas por día y no más de 3 veces a la semana. Por lo tanto, el pago de estas horas deben pagársele por cuota doble. Tenemos entonces que si su cuota por hora es de 45 pesos, por 2 nos da el monto de la cuota por hora doble, y esto multiplicado por las horas extras que trabajó en toda la semana nos va a dar un total de 540 pesos, que es lo que se le tendría que pagar a este trabajador. Ahora bien, vamos a un segundo escenario. La señorita Andrea López tiene una jornada diurna igual de 8 horas. Su salario diario aquí es más elevado, de 640 pesos. Si dividimos entre las 8 horas, nos da una cuota por hora de 80 pesos y su cuota por hora doble es de 160 pesos. Tenemos aquí el cuadro de las horas extras que laboró en la semana y podemos ver que en este caso Andrea laboró los 5 días de la semana, laboró tiempo extra. El primer día, el lunes, laboró 1 hora extra, el día martes 4 y así sucesivamente según se puede apreciar en este cuadro. El total de las horas laboradas son de 9. Aquí viene la primera pregunta. ¿Cuánto debe pagársele a Andrea? Podemos ver que en este caso excedió de más de 3 veces por semana, que es uno de los parámetros que marca la ley laboral. Una de las prácticas comunes que se suelen hacer en este caso es que cuando una persona excede de alguno de los parámetros antes mencionados, ya sea más de 3 veces por semana o más de 3 horas en un día, se le suelen pagar triple. Sin embargo, esto no es lo que establece la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo establece que la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Aquí podemos ver que en este caso las famosas horas triples van a ser aplicables de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo únicamente cuando el trabajador exceda de 9 horas a la semana, el total acumulado, no por el hecho de haber excedido más de 3 horas o más de 3 veces por semana. Por lo tanto, a Andrea se le deben pagar horas dobles. Y aquí lo podemos ver. Podemos ver que en este caso, no obstante haber excedido los límites de la legislación laboral, toda vez que sus horas no excedieron de 9, se le siguen pagando por cuota doble y por lo tanto el monto total a pagar se obtendrá de multiplicar la cuota por hora doble por cada una de las horas extras que excedió en la semana, sin importar que haya excedido alguno de los dos límites de la legislación laboral, toda vez que el total de horas extras no excede de 9 y el monto total a pagar es de 1,440 pesos. Vámonos ahora con un tercer escenario, el trabajador Jorge Pardo, que él es un trabajador que gana el salario mínimo general, es decir, actualmente 123.22. Recordemos que este es el salario mínimo general vigente en 2020 y que puede variar en aquellos casos en que el trabajador esté ubicado en la zona fronteriza norte, donde el salario es de 185.56. En este caso asumimos que Jorge trabaja en la Ciudad de México y por lo tanto gana el mínimo. Así las cosas, se saca su cuota por hora de 15.40, multiplicado por 2 tenemos la cuota por hora doble y la cuota triple de 46.20. Tenemos aquí el concentrado de horas que tiene el trabajador. Podemos ver, al igual que en el caso anterior, que no excedió de 9 horas en la semana. Bueno, sí excedió. En este caso podemos ver que el total de horas trabajadas fue de 54 horas y él tuvo por lo tanto 14 horas extras adicionales a su jornada ordinaria. Tenemos así que en el caso del día martes laboró 12 horas y por lo tanto tiene esas 4 horas son dobles.
al igual que las del miércoles, y el día jueves que laboró 3 horas extras, la primera hora se le paga doble, con lo cual llegamos a un total de 9 horas acumuladas y el resto de las horas se le pagarán triple, es decir, las 2 horas adicionales del jueves, así como las 3 horas correspondientes al viernes. Si esto lo llevamos a números, tenemos lo siguiente. Podemos ver aquí en este caso que aquí ya está cuantificado el monto en monetario. El monto por hora doble es de 30.80 y la cuota por hora triple es de 46.20. En el recuadro que está en color naranja, amarillo, podemos apreciar que ahí se tienen las cantidades de resultantes de multiplicar las horas extras dobles por la cuota doble y en su caso las horas extras triples por la cuota de 46.20 y tenemos así un monto total a pagar de 508.20. Y por supuesto, si un trabajador obtiene ingresos, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, va a querer también su impuesto. Y al efecto, el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Normalmente no suelo incluir el texto completo de la ley, pero aquí lo haremos para efectos de diferenciar y luego explicarlo. Señala que no se pagará el impuesto por las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general. Podemos ver aquí en esta primera parte que está hablando de aquellos que ganen el mínimo. Después hará referencia a trabajadores que ganen más del mínimo, pero hay que leer esta primera parte. Tratándose de trabajadores del salario mínimo general para una o varias áreas geográficas, calculadas sobre la base de dicho salario cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral. Y luego viene el tiempo extra, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario, aquí estamos hablando del tiempo extra, o de prestación de servicios que se realicen los días de descanso, sin disfrutar de otros en sustitución, hasta el límite establecido en la legislación laboral que perciban dichos trabajadores. Podemos ver en este párrafo que acabamos de leer que aquí está hablando del tiempo extra de trabajadores de salario mínimo. Viene un punto y seguido y después hablará tratándose de los demás trabajadores, es decir, de aquellos que ganen más del mínimo. Para explicarlo vamos a partir este análisis en dos. Primero por lo que se refiere a trabajadores de salario mínimo y después cómo se aplica la exención en tratándose de los demás trabajadores. Esto es el mismo texto del cuadro anterior, únicamente lo partimos para efectos de poder explicarlo de una forma más adecuada. Y podemos aquí ver que si el trabajador gana el salario mínimo, señala que va a estar exento el tiempo extra que se le pague cuando no exceda el límite de los mínimos señalados por la legislación laboral. Estamos hablando aquí de no más de 3 veces a la semana, ni más de 3 veces por día. Más de 3 veces por día. Aquí podemos apreciar, ahí tiene una incorrección, dice no más de 3 días por día, no más de 3 veces por día. Aquí podemos hacer una breve acotación. Existen algunos asesores que consideran cuál es el límite al que se refiere la ley del impuesto sobre la renta. Recordemos que hay dos parámetros que marca la Ley Federal del Trabajo. El primero de ellos es que no trabaje más de 3 horas en un solo día y que también no exceda más de 3 días por semana. Y el otro parámetro es el de las 9 horas para el pago del tiempo extra doble y a partir de una hora adicional, a partir de la hora décima, se paga triple. ¿Cuál de esos dos límites es el que se refiere en la ley del impuesto sobre la renta? Algunos consideran que si un trabajador laboró 4 horas en un solo día, aunque se le paguen dobles, esa cuarta hora por exceder en los límites de la Ley Federal del Trabajo ya no sería exento sino gravable.
Esa es una interpretación que por ahí también se tiene, la pongo aquí nada más en consideración, aunque bueno, yo creo que en mi opinión a lo que se refiere es al hecho de las 9 horas acumuladas, el límite de prestación de la ley laboral. De lo contrario, esto originaría que se originara una carga adicional de impuestos sobre la renta para el trabajador. Y por supuesto, si excede más de 9 horas a la semana, está grabado para el impuesto sobre la renta. Vamos a ver ejemplos más adelante. Y tratándose de los demás trabajadores, es decir, aquellos que ganen más del salario mínimo, señala que van a estar exentas, pero no el total. Podemos ver que un trabajador, por el hecho de ganar un peso arriba del salario mínimo, ya no tiene la exención del 100% de las 9 horas, sino que únicamente estará exento el 50%, siempre y cuando no exceda la Ley Federal del Trabajo, es decir, 3 veces 3 horas, 9 horas a la semana. Hasta 9 horas está exento la mitad, el resto está grabado y por supuesto todo lo que exceda de las 9 horas está grabado al 100%. Vamos a verlo con ejemplos, los mismos casos que vimos anteriormente, pero ahora calculando el impuesto sobre la renta. Recordemos al señor Luis Pérez, para no regresarnos de la lámina, aquí en la parte de arriba se está incluyendo el cálculo con el cual se determinó sus horas extras dobles, las 6 que laboró y los 540 pesos que se le pagó. Y aquí es donde dice el SAT, yo quiero mi impuesto por esas horas. De esos 540 pesos que se le pagaron, podemos ver que Luis Pérez tiene un salario diario de 360. Esto lo vimos anteriormente, por lo tanto, es un trabajador que gana más del salario mínimo general. Al ganar más del salario mínimo general, aunque no exceda de las 9 horas que marca la Ley Federal del Trabajo, sus percepciones están exentas únicamente el 50%. Entonces multiplicamos 540 por el 50% y eso nos da un total de 270 pesos. Podemos decir, oye, hasta aquí está, ya ese es el monto exento. En principio sí, pero tiene un candado adicional que nos vamos a regresar un segundito para poder para poder enfocarlo. El mismo artículo señala que tratándose de trabajadores que ganen más del salario mínimo, tienen un candado adicional y es que el importe de esa exención, ese 50%, no exceda del equivalente al importe de 5 veces el valor del salario mínimo general. La ley señala salario mínimo general, recordemos que hoy esos valores se sustituyen por la unidad de medida y actualización, la UMA. Entonces el importe máximo de la exención no deberá pasar o exceder de 434.40. Dado que el trabajador, el 50% de su exención son 270, se ubica perfectamente dentro del límite y por lo tanto el total de ese importe será la cantidad exenta para Luis. Y así tenemos que el importe pagado por tiempo extra de 540 pesos, le quitamos la exención de 270 y el diferencial va a ser el tiempo extra grabado que se tendrá que acumular a los demás ingresos y aplicarles la tarifa del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Vamos a ver este caso del límite de las 5 UMAS. En el caso 2, ahí podremos ver cómo se aplica esta limitante. Y aquí tenemos precisamente a Andrea López. Recordemos que a ella se le pagaron 9 horas, pero su salario era mucho más elevado. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuánto tendrá que pagarle al SAT o cuánto tendrá que acumularse de sus ingresos cuando se los paguen para el impuesto sobre la renta? A ella se le pagaron 1,440 pesos. Podemos recordar que ella tiene un salario de 640 pesos, por lo tanto, su salario es mayor
que el salario mínimo general. Por lo tanto, recordando esta regla, las primeras 9 horas están exentas el 50%. Y aquí podemos ver que esos 1.440 del lado derecho se multiplican por el 50% y eso nos da el importe previo de la exención de 720. ¿Por qué decimos previo? Porque mencionamos que hay un límite. No obstante que está exento el 50%, el candado que establece la ley del impuesto sobre la renta para trabajadores que ganen más del salario mínimo es que el monto de esa exención no exceda de 5 veces el valor de la UMA, el cual es 434.40. Y aquí podemos apreciar que sí excede. Su importe exento son 720, pero el límite es 434.40. Así las cosas, el importe exento no podrá ser los 720, sino hasta el límite de 5 UMAS de 434.40. Tenemos así entonces que Andrea tomamos los 1.440 pesos que se le pagan por tiempo extra, le quitamos el monto exento de 434.40 y los 1.005.60 será el importe gravado del tiempo extraordinario que se tendrá que acumular para efectos del impuesto sobre la renta. Y vamos a ver el último caso. Tenemos a Jorge Pardo. Si se fijan en el análisis, el escenario A y B, los dos que acabamos de ver, son de trabajadores que ganan más del mínimo, donde les aplica la exención del 50% limitado a 50 UMAS. Pero vamos a ver a Jorge Pardo que él gana el salario mínimo general y obtuvo por tiempo extra 508.20 pesos. ¿Cuánto le corresponde pagar de impuestos sobre la renta? Tenemos aquí el cálculo de su exención y podemos ver que Jorge tuvo en horas extras dobles y horas extras triples. ¿Dónde va a aplicar la exención? Únicamente en las horas extras dobles, las 9 horas que no excedieron la legislación laboral y que se le pagó la cantidad de 277.20 pesos. A esto, como es un trabajador del salario mínimo general, están exentos en su totalidad. Aquí no es al 50%, sino en su totalidad. Y entonces el monto total de 277.20 está exento para efectos del impuesto sobre la renta. Al ser un trabajador de salario mínimo, no tiene la limitante de las 5 veces la UMA. Esto es únicamente para aquellos que ganan más del mínimo. Con un peso más ya estás arriba de ese salario mínimo. En el caso de él no le es aplicable, por lo tanto el monto total pagado de 277.20, este será el importe exento que disminuido de los 508.20 nos dará el tiempo extra gravado que tendrá que acumularse para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Este ingreso se lo tendrá que acumular el patrón a sus demás ingresos por salarios y aplicarle la tarifa del artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta.